bien, Elena. Comenzamos un nuevo invitado porque sí, acá en Pensar en Nada. Y hoy vamos a estar hablando con Luciana Fernández. Ella es docente, antropóloga, activista, socioambiental y ecofeminista, parte de la asamblea Agua Pucará y Ancasti por la Vida. Y en este momento se encuentra residiendo en Ancasti, Catamarca. Vamos a hablar con ella. Me parece que ya la tenemos en contacto, así que vamos a saludarla. Buenos días, Luciana. Te saludamos Elena y Diego desde Pensar en Nada. ¿Cómo estás? ¿Nos escuchás? Hola, buen día. Los escucho muy bien. Buenísimo. Hola Luciana, buen día. Hola, buen día. Bueno, Luciana, queríamos, bueno, interesante todo tu activismo socioambiental. Nada, sabemos que el cambio climático es uno de los temas principales que afecta en la actualidad a nuestro planeta, y se viene manifestando en distintos lugares del mundo. Y bueno, esperamos que se vayan tomando distintas medidas, ¿no? Que a veces se demoran más. Lo nombrábamos en nuestro comienzo del día de hoy. Hay un temporal que en Chubut se declaró en estas últimas horas eh, eh, La emergencia climática. emergencia climática. Y bueno, y en Europa también está sacudiéndolo las altas temperaturas, pero en nuestro país también hay distintas manifestaciones de temas que hacen a la crisis climática, y uno de los temas principales es el uso racional o irracional del agua también, ¿no? Vos de eso sabés bastante y queríamos charlar con vos, bueno, justamente que nos contaras un poquito cómo es la situación ahí en ese sector de nuestro país. Bueno, primero con el tema de la crisis climática, hay como mucho para decir por ese lado, Ujú. y después, digamos, para pensar en los efectos de estas crisis y cómo se manifiestan en los distintos territorios, bueno, eso como que también sería otra parte del análisis, digamos, ¿no? Como uno más general y uno más local en cuanto a cómo vamos observando esas manifestaciones y esos cambios. Si les parece bien, primero puedo abordar como la cuestión más general en cuanto al cambio climático y a las discusiones que tenemos en las asambleas en torno al cambio climático. Y en principio lo que observamos es que cuando hablamos de la crisis climática tenemos que enmarcarla en un conjunto de crisis y de cambios que no solo tienen que ver con lo climático, ¿no? Ujú. Sino que es una crisis ecosistémica y también la podemos pensar como una crisis civilizatoria, como que hay un marco de crisis global donde una de las aristas es el cambio climático. No sé si se me escucha bien. Sí, 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 sí. perfecto, perfecto. Buenísimo. Bueno, entonces, bueno, en principio como esa sería como una primera discusión, Ujú. y una segunda discusión vinculada a la crisis climática y a la crisis ecosistémica y también civilizatoria, digo así como títulos, ¿no? Ujú. Eh, Nosotros la discusión que damos en torno a la transición energética entendemos que la transición energética tiene que ver con una propuesta del norte global, Ujú. y la transición energética se manifiesta en nuestros territorios como una propuesta de transición energética empresarial, por supuesto avalada por los gobiernos. En todo caso, lo que nosotros identificamos como una respuesta al discurso de la transición energética empresarial es, en principio,
una cuestión hacia adentro, hacia los diferentes territorios, para pensar en esa transición desde los pueblos. ¿Cómo nos imaginamos o cómo queremos la transición? ¿Cómo nos imaginamos transicionar? ¿Cuáles son nuestras propuestas? Porque la transición energética es como un paquete de soluciones y medidas donde nuestros pueblos en ese proyecto de transición ocupan un lugar de territorios sacrificables. Y justamente esa es una de las cuestiones que denunciamos. Me refiero puntualmente a la cuestión que nosotros denunciamos, que es el extractivismo de litio, pero el extractivismo de litio también se asocia al extractivismo de otros metales, porque la cuestión de las baterías y la descarbonización que implica ahora poner al litio como la solución ante este agotamiento del recurso petróleo, no solo implica extractivismo de litio, sino también, por ejemplo, extractivismo de cobre y otros metales y tierras raras. En este sentido, los dos grandes proyectos de megaminería que tenemos en Catamarca, uno que es el proyecto MARA, proyecto integrado MARA, donde está metido el viejo proyecto Alumbrera con Agua Rica. Es un proyecto básicamente de extracción de cobre y oro. Y los proyectos que avanzan en el Salar del Hombre Muerto, que son de extracción de litio, en Fiambalá, en las altas cumbres, y también de manera incipiente en Ancasti, extracción de litio, proyectos de extracción de litio. Todos estos proyectos están relacionados con esta propuesta de transición energética empresarial. Eso es lo que fuertemente discutimos, porque entendemos que no es una solución cambiar el auto que anda a combustible por un auto que anda a baterías de litio. No creemos que esa sea la solución para planetaria, ni tampoco a nivel local, digamos. A nivel local lo que genera es un desastre ambiental, es acrecentar el desastre ambiental, ¿no? Porque los territorios son destruidos a costa del saqueo de recursos. Luciana. Bueno, ahí me metí con ese tema. Claro, sí. Bueno, te estábamos escuchando muy clara la puesta en contexto. Pero quería preguntar cómo, digamos, las acciones que han tenido como asamblea, qué resultado han tenido, porque lo que entendemos es, bueno, frente a estos proyectos no está medido, o por lo menos no está tenido en cuenta el impacto ambiental, ¿no? Porque, digamos, todo esto afecta el uso del agua, o sea, restringe, o sea, va a haber un montón de poblaciones afectadas, y ni hablar del suelo, ¿no? Sí, por eso nosotros hablamos de territorios sacrificables o de territorios en sacrificio, porque estos megaproyectos destruyen completamente los territorios, y justamente es una paradoja que ciertos proyectos se presenten como sustentables, ¿no? Como es el caso de la minería de litio, que se presenta como una minería amigable con el ambiente, cuando esta minería en los territorios produce el agotamiento de las fuentes de agua. Ya tenemos, digamos, experiencia de lo que esta minería hace en los territorios, no solo en Antofagasta de la Sierra con la empresa Livent, que hace más de 20 años que está instalada en el Salar del Hombre Muerto y secó un río, y ahora porque secó el río,
es que están construyendo la ampliación de la planta y un acueducto para sacar agua de otro río, y además secan las napas subterráneas de agua dulce y salada, se destruye la biodiversidad en los salares, que es sumamente delicada y además cumple una función a nivel regional. Siempre nosotros intentamos hablar, digo, como para dimensionar que los impactos no son locales, los impactos son regionales. Nosotros podemos observarlos a nivel local y quizás no los percibimos a cierta distancia, pero eso no quiere decir que estén afectando. Por ejemplo, si se destruyen los humedales altoandinos, eso genera un impacto a nivel regional. Y en los humedales no solo es el tema del agotamiento de agua, la biodiversidad que existe en los humedales cumple funciones muy, muy locas, digo, porque por ahí nunca nos hubiéramos imaginado, porque sabemos que en los bosques, por ejemplo, digo, es conocido por todo el mundo que los bosques son pulmones y que absorben el dióxido de carbono. Justamente es algo casi suicida que se sigan destruyendo los bosques cuando una de las principales cuestiones es los gases de efecto invernadero que se van acumulando y los bosques son los que lo absorben. Bueno, la vegetación en los humedales también absorbe gases de efecto invernadero. Son como bosques la vegetación que hay en Las Vegas, en los humedales de altura. Entonces, que un proyecto que dice ser sustentable, amigable con el ambiente, esté secando humedales y destruyendo biodiversidad, en estos momentos de crisis ambiental global, es prácticamente suicida. Y es lo que está pasando porque este tipo de minería, la minería de litio, se presenta así ante la opinión pública. Es como que tenemos a la minería mala y la minería buena, ¿no? Digo discursivamente. Y es lo que desde las asambleas venimos intentando poner en cuestión. Sobre todo, creo que el trabajo más fuerte que hacemos es de visibilizar, de romper el cerco mediático y visibilizar todas estas cuestiones que están sucediendo en los territorios, que nos afectan a nivel global, ¿no? Sí. Solo que nosotros acá lo podemos ver, claro, y entonces podemos contar y dar testimonio. Luciana, sí, está claro eso que decías, y justamente estaba pensando en eso. Ustedes lo pueden ver y uno o muchos habitantes de nuestro país a la distancia ni tienen ni idea si no lo ven a través de los grandes medios. Dos cositas te quería plantear o preguntar. Una, si el planteo entonces de ustedes o de la asamblea o de el planteo desde una mirada ecosistémica es que la industria del litio no exista, o hay otra idea, otra propuesta para que se transforme de una forma más sana. No sé si existe eso, por un lado preguntarte, y por otra, no sé si te animás a hacer un desarrollo, un relato desarrollado de qué es lo que le pasa al agua, cuál es la evolución de ese trabajo, desde que la toma la minera, la utiliza para hacer tal, y por qué va desapareciendo del río. Porque así como decías vos recién, por ahí a los que no lo vemos todos los días y estamos más alejados, por ahí cuesta un poquito comprenderlo así en abstracto, y me parece que puede ser interesante para comprender de lo que estamos hablando. Bueno, son dos preguntas. Dos preguntas, temas, ¿no? Son 2 por 1, le dice Luciana. Sí. Son dos, sí, son dos, y me van a tener que dar un ratito para responder cada una. Porque cada una es como que implica bastantes cosas. Bien. La primera pregunta es una pregunta compleja, pero para mí, digo, yo no hablo en nombre de, porque siempre en las asambleas lo que insistimos es que no tenemos representantes, ¿no? Yo puedo dar cuenta de las discusiones que vamos teniendo y compartirlas, pero
no es que en esta conversación traigo un mandato asambleario, ¿no? Ujú. Sí, Entonces, queda lo que claro. puedo decir es que las discusiones que nosotros damos en torno a la industria del litio tienen que ver, primero, con tomar conciencia del orden global, de lo que ese orden global implica, del lugar que nosotros ocupamos dentro de ese orden global, que es un lugar de país oprimido, ¿no? De país productor de materias primas. Nosotros seguimos ocupando ese lugar y además la industria del litio se enmarca en un orden global de producción y consumo desenfrenado y de destrucción de los territorios para obtención de materia prima. Entonces, se sigue reproduciendo ese orden de producción y consumo. Eso es lo que nosotros discutimos. Nosotros no podemos decir que estamos a favor o en contra del litio, que es un mineral que existe y que se usa para muchas cosas, ¿no? Digo, desde farmacología, hay un montón de cosas en las que se usa el litio. Justamente también es uno de los grandes impactos que tiene el litio, porque es muy volátil, digo, vinculado a la megaminería de litio, y acá ya me metería en la segunda pregunta, que entiendo que tiene que ver con cómo son las tecnologías de extracción, y depende de qué tipo de extracción hablemos, cuál es la tecnología. Por ejemplo, la extracción de litio en roca, como es el proyecto que se plantea acá en la Sierra de Ancasti, que por supuesto no hicimos y haremos todo lo posible y lo imposible para evitarlo, pero este tipo de extracción de litio en roca es, por ejemplo, muy común, tristemente común, en Australia, que es el primer productor de litio mundial, y lo produce de esa manera el litio, lo saca de la roca, y la roca, para sacar el litio de la roca hay que explotarla. Entonces se parece mucho a la tecnología que se utiliza, que nosotros le decimos minería a cielo abierto, que es lo que pasa en Alumbrera y que ahora pretenden hacer en Agua Rica. El problema de la minería a cielo abierto tiene muchos problemas, pero el principal es que primero tienen que explotar la montaña. Tienen que explotar la montaña y hacer un agujero gigantesco que se llama Open Pit, o por lo menos así lo nombran, que cada vez se va haciendo más grande. ¿Y qué pasa en la montaña? En la montaña es donde están las nacientes de los cursos de agua, ¿no? Están los glaciares, las nacientes de los ríos, y en ese marco es que se empiezan a hacer estas mega explotaciones. Por ejemplo, el Open Pit de Alumbrera tiene más de 6 kilómetros de diámetro. Imaginémonos eso en la montaña, en los lugares donde tenemos ecosistemas frágiles y desde donde surge el agua, que es la fuente de vida, ¿no? Eso es megaminería a cielo abierto. Y la minería de litio en los salares, que nosotros la nombramos como minería de agua, el alto impacto, porque, a ver, la minería a cielo abierto tiene muchos más impactos que este que nombré, porque después se utilizan miles de millones de litros de agua para lavar el mineral en una sopa química que después termina colocada en un dique de cola que siempre filtran, además, porque como están hechos en las montañas, hay movimientos sísmicos, se quiebran, las cosas no se hacen como se tendrían que hacer, que igual nada de esto se tendría que hacer, porque en realidad todo esto está recontra prohibido en un montón de países, y por eso lo traen a nuestros países, ¿no? Donde no está prohibido todo este tipo de tecnología que es altamente destructiva. Y bueno, y la extracción de litio en los salares, el método más utilizado es el método evaporítico, donde se hacen piletones
es un método que no es muy eficiente, produce un impacto terrible, pero es muy económico para las empresas. Tienen que invertir muy poco capital. Entonces, hacen unas piletas en los salares, piletas del tamaño de canchas de fútbol, y las llenan de agua. Primero, de agua salada, que es salmuera, para que eso se evapore. Una vez que se evapora y ellos obtienen ahí una sal que la van purificando con agua dulce. Ese es un segundo momento. Entonces, en el primer momento usan muchísima agua salada que está en reservorios subterráneos. Es agua de cuencas muy antigua, es agua fósil. Y este agua después es evaporada y esa sal que queda es lavada con algunos químicos con agua dulce. Entonces se utilizan millones de litros de agua para obtener una tonelada de litio. Ese es el gran impacto de la megaminería de litio en los salares. Como para que tengamos una idea de la dimensión, porque a veces preguntan, bueno, claro, pero si el agua y el ciclo del agua, ¿no? Como nos enseñaron en la escuela, que se evapora la nube, después llueve, pero tenemos que tener en cuenta que primero que estamos en una zona donde llueve muy poco, en la Puna llueve muy poco, porque los ciclos del agua se dan a nivel regional, ¿no? Entonces, no es que donde se evapore el agua exactamente es el lugar donde llueve. Y más aún en estos momentos donde justamente, volviendo a lo de crisis climática, donde se empiezan a producir un montón de cambios, ¿no? Y eso hace que se intensifique la sequía en algunos lugares y otros lugares se inunden. Entonces, este agua que se evapora en la Puna no vuelve más a la Puna, no retorna. Claro. Clarísimo, sí, ¿no? Clarísimo, clarísimo. Bueno, Luciana, muy interesante para seguir pensándolo y bueno, para difundir el proceso que se está dando ahí en Catamarca. Si te parece, porque me parece que salen, como siempre, que tratamos estos temas, muchas más preguntas, podemos retomar en otro momento con otros temas o otras temáticas, pero hoy siguiendo también además cómo evoluciona estos reclamos y el desarrollo ahí de esta industria minera que le está haciendo mal al clima, al territorio y bueno, y a todos nosotros también por consecuencia, ¿no? Sí, yo como para cerrar, y igual quedo a disposición para cuando, bueno, podamos volver a coordinar y si surgen dudas, porque, bueno, todo esto es como mucho camino recorrido que yo intento resumir, y no solo por mí, ¿no? Son caminos que vienen recorriendo los pueblos, las asambleas, pensando, reflexionando sobre lo que pasa, y entonces me parece que es importante esto de dimensionar el momento histórico que estamos viviendo y pensar que estos problemas no son problemas locales, sino que son problemas globales. Y las soluciones tienen que ser soluciones transformadoras. No se puede seguir haciendo lo que se venía haciendo hasta ahora. Tiene que haber un cambio, y no porque nosotros lo digamos, porque eso se está manifestando y se está viendo cada vez con más fuerza, ¿no? No podemos seguir reproduciendo el mismo modelo de producción y consumo porque ya no se puede sostener. Entonces, ese es el cambio que tenemos que ir entendiendo, que es necesario, que es urgente y que no pasa por sí, como vos estás en contra de la extracción de litio, pero usás celular. Digo, ¿no? Porque muchas veces nos llevan y nos arrinconan en ese tipo de discusiones, ¿no? Como que, y sí, ¿cómo no voy a usar celular si hoy
cualquier trámite lo tenés que hacer por el celular. Claro. Sí. Es obligatorio tener celular ya, no es que lo tengo porque quiero tenerlo. Ujú. Pero digo, es al margen de si usamos celular. Ah, no, pero mirá qué linda la computadora. Vos ahora estás en contra de las baterías de litio y usás la computadora. No podemos meter todo en la misma bolsa, y además tengamos en cuenta que nosotros los celulares y las computadoras las compramos y nos salen bien caras, ¿no? Y sin embargo, las millones de toneladas de litio y los millones de litros de agua, discúlpame y acá cierro, eso se lo llevan, y eso es gratis. Y eso es lo que nosotros denunciamos como saqueo. Claro. Ese es el saqueo de nuestros territorios, y de repente no nos traen a nosotros ninguna bolsa llena de celulares y computadoras, ¿no? Claro. Menos de esos autos eléctricos que van a fabricar y pretenden reemplazar todo el parque automotriz ahora. Imagínate el impacto que eso genera, ¿no? Así que bueno, nada, como así, si les parece, cierro con eso para no dilatarlos en sus tiempos de radio. No, al revés, sí, podemos ir, cerramos ya, te vamos despidiendo, te agradecemos el contacto, pero estabas hablando de las baterías y me venía también a la mente esto de lo que vino pasando con el tema de las baterías en su momento, ¿no? Que en una época las baterías, hablando mal y pronto, las pilas comunes, las que uno conoce, las pilas que utilizábamos cualquier artefacto, en un primer momento hubo que salir con una campaña para visibilizar que tirarlas a la basura también era contaminante, contaminaba el agua, y sin embargo durante mucho tiempo, al día de hoy todavía sigue habiendo pilas, después pasaron a haber pilas recargables, pero ahí hay como una falta de pensamiento, así si se quiere, como decías vos, de cómo producir globalmente recursos sin que afecten al clima y a la vida, ¿no? Porque digo, parece que toda la fuente de energía en realidad son también de alguna manera una fuente de contaminación, pero bueno, nada, si te parece lo dejamos para la próxima, Luciana. Sí, dale, porque ahí ya se me ocurrieron como 5 cosas para contestar. Dale, buenísimo. Queda hecha la invitación, después acordaremos cuándo sería. Muy clara. Y la verdad me encantó, muchas gracias por esta comunicación. Bueno, gracias a ustedes. Hasta la próxima. Un abrazo, chao. Luciana Fernández, cerrando en Pensar en Nada del día de hoy, el invitado porque sí. Nos vamos a la tanda, Elena, Natalia, y volvemos en minutitos nada más.